Hola, estamos otra vez aquí en Tangente, en las entrevistas a candidaturas y hoy empezamos la serie. Teníamos que haberlo hecho la semana pasada, pero hubo problemas de luz aquí en el estudio, de energía, y hoy empezamos la serie de entrevistas a candidatos y candidatas a la alcaldía de la ciudad de Guatemala, ¿no? Vamos a tener una serie de entrevistas y esperemos que vengan todos y todas y que no nos falte nadie, aunque sospechamos que va a faltar cierta gente. Antes de que empecemos, ya saben, suscríbanse, YouTube, cualquier plataforma de podcast que les guste y les apetezca, y síganos en nuestras redes sociales como Tangente GT. Nos acompaña el día de hoy la candidata de la coalición Semilla URNG WINAC. Correcto. Esa coalición que se llama FOPA por la ciudad, Ninotchka Matute. ¿Cómo está usted? Yo estoy verdaderamente emocionada, Daniel. ¿Por qué? Porque quería mucho venir a este espacio a conversar contigo desde los tiempos de Fíjese que. Y de hecho quería venir de comentarista, así que hoy de estar de invitada, dejo reservada mi reserva para... Ok, ¿y qué podríamos comentar? Pero, ¿Sabes? Lo único que le tengo miedo realmente son los jueves culturales. Ahí posiblemente no doy la talla con ese nivel de cultura de los que normalmente No, hombre, seguro que no. conversan acá. Seguro que Así sí. que de cualquier cosa, Daniel, a mí me encanta conversar y me encanta mucho esta modalidad podcast. ¿Y cuáles son, digamos, los temas de interés fundamentales? Bueno, hablando de mis temas, efectivamente, cualquier tema que tenga que ver con ciudad, desarrollo, planificación, pero también participación ciudadana, sociología urbana, economía urbana. Todo lo que tenga que ver con ciudad ha sido mi pasión desde muy temprana edad. Y digamos, si yo te hubiese preguntado hace 6 meses que ibas a estar de candidata, ya dando la cara como candidata a alcaldesa, Sí. ¿te lo hubieses creído? Para nada. En absoluto. Entonces, ¿cómo pasó? ¿Qué pasó para que...? No estaba dentro de mis planes. Ha sido un proceso largo, porque de hecho la participación política en Guatemala es compleja, es difícil, y decidirse a participar es una decisión que tiene que estar muy consciente y tienes que estar como muy claro de los costos que esto puede implicar. Sin embargo, yo soy afiliada a Semilla desde el 2015, ¿verdad? Respondiendo al clamor de la plaza. Hace un poquito más de un año que hubo un llamado para poder conformar o apoyar el equipo técnico. ¿Estuviste en el comité por formación del partido? No estuve en el comité, simplemente ayudé a juntar las firmas como afiliada, que fue un proceso largo y duro, ¿verdad? Así que de ahí, ¿verdad? Mi corazón Semilla siempre he visto en ese partido político una reserva moral necesaria para este país, así que ahí nace mi implicación ya directa como afiliada de un partido, y luego recientemente, hace un poco más de un año, participando directamente de la Coordinadora Metropolitana con la visión de trabajar el plan municipal, en el que yo en ese minuto no pensaba participar. A lo largo de esta trayectoria, definitivamente vas entendiendo que es muy importante dejar de dar esos espacios a los mismos de siempre. Y eso implicó entonces efectivamente asumir la responsabilidad y la decisión de sí conformar la planilla primero en unas primarias muy interesantes internas del partido, que fue un primer reto para mí y para todos, y luego ya conformando la planilla para llegar principalmente, mi objetivo original, al Consejo, una instancia que me parece muy, muy importante de poder visibilizar después de casi 4 décadas de estar totalmente invisibilizado. Y ahí inicia todo este proceso que pues ya vamos a ir desglosando contigo porque ya sabes cómo se fue dando. Yo quiero preguntar detalles sobre ese proceso, pero antes, ¿qué dice la familia de que ahora Ninotchka sea ya prácticamente y de facto candidata a alcaldesa? Pensé que ibas a decir alcaldesa. Bueno, falta. Yo creo que ahí eso. podemos hacer una reflexión de dónde estamos parados, ¿verdad? Sí, de si estamos bien o estamos mal en ese sentido, pero Sí. ¿qué dicen? No, ha sido un proceso también complicado porque uno sabe que arrastras a mucha gente cercana, ¿verdad? Y por supuesto los primeros en ser afectados son la familia directa, mi esposo, mis 3 hijos. Sin embargo, ha sido justamente lo que yo he dicho, mi lugar seguro, ¿verdad? Después de enfrentar un sistema bien difícil, de tener una rutina que
te paraliza. O sea, toda mi vida anterior quedó en suspenso, te cambia, y el hecho de llegar a la casa y sentir ese cariño real, ¿verdad? Auténtico, pues me sostiene muchísimo. De todas maneras, hemos sido una familia muy activa. Todos mis hijos, 2 hijas y un hijo, han estado totalmente involucrados en el devenir político de este país. Y eso me ha impulsado muchísimo también, porque efectivamente es a esa generación a la que yo más quiero representar, ¿verdad? Estos jóvenes que lo único que quieren es salir del colegio, de la universidad, para irse fuera y posiblemente no volver. ¿Y tus hijos hablan en esos términos? Sí, así era en Es un curioso principio. y digamos, hay generaciones enteras. Sí. Que es tan común decir, no, yo estoy preparándome para irme. Claro. Y algunos que tienen más posibles se preparan a través del estudio, se van y luego ven cómo consiguen ahí permisos de residencia, trabajo, o a lo mejor encuentran el amor, digamos, y se quedan en esos lugares. Pero están los otros que lo que hacen es cruzar el desierto. Exacto, ¿no? esas son 2 realidades muy reales, una muchísimo más dramática y además tan injusta, porque al final los que migran por sobrevivencia están sosteniendo este país. Y de ahí la migración de esa misma generación, pero con más privilegios, que quiere ir a formarse y que posiblemente quiere vivir con más libertad, con más participación, con mejor desarrollo y posiblemente no volver. Entonces, mi idea siempre fue esa, efectivamente, que los chicos estudiaran en la universidad y que después hicieran un posgrado fuera, pero mi condición era que regresaran, porque esa fuga de capacidades y de cerebros nos sigue haciendo mella. Pues todavía están chicos, digamos, tengo uno profesional que estudió ciencias políticas. ¿Qué edad tienen? Porque 25 años tiene Sebastián, él es politólogo. Él sí fue y volvió. No se ha ido todavía. No se ha ido todavía, porque está cultivando su carrera musical, que también es interesante. Él canta. Pero de alguna manera, fíjate que Sebastián fue mi inspiración, porque él se involucró muy activamente, fue candidato a concejal para otro municipio en las elecciones pasadas, cuando él era muy jovencito aún, ¿verdad? Entonces, me encanta eso, porque permanentemente con mis hijos y con mucha gente joven que he ido conociendo toda la vida, pero particularmente en estos días de campaña, ha sido muy inspirador encontrar gente que sí está involucrada, y esa posibilidad de tener liderazgo y de ver que hay chicos muy jóvenes que están asumiendo la responsabilidad también me ha llenado de esperanza. No todo está perdido. Y esa es de alguna manera tu historia, la de irse y volver, ¿verdad? La mía sí, un poquito diferente. Solo termino porque tengo las otras 2 niñas y que si sí, no, total. No, yo como esas se han quedado y no, pero sí, vamos, cuéntanos de ellas. Pues sí, tengo una chica, la segunda es Fernanda, que tiene 21 años, Sebastián tiene 25 recién cumplidos, y Alejandra, que tiene 20. Fernanda está estudiando Ciencias de la Comunicación y Alejandra Derecho. Así que... ¿Y ya ven una posibilidad de quedarse en este país? ¿Tienen algún tipo de esperanza porque su madre ya está haciendo cosas para que se queden? Suena raro decirlo así con tan corto tiempo, ¿verdad? Pero la verdad que sí, yo he sentido esa energía, ese entusiasmo que fue palpable y que fue contagioso hace unos días atrás en el foro de jóvenes, en el Lux, donde pues me sentí muy apoyada y acuerpada por esa juventud que tiene muchas ganas de cambiar. Dentro de eso está esta generación de mis hijos fantásticos. Ya, entonces ya no se nos enfadan las niñas. Si ya no, ya estamos al día. Okay. Las niñas, ¿no? Claro, tienen 20 años, pero uno va a seguir siendo eternamente. Yo tengo una de 12, pero... Sí. Y por ella va a ser mi niña hasta los 80 años. Sí, definitivamente así es. Si me da a mí la vida para llamarla niña de los 80 años. Es tu historia la de irse a Chile y volver. Sí. Digamos, te quiero preguntar por qué te fuiste, pero también por qué volviste. Sí, gracias por esa oportunidad, porque me fui por una situación muy dolorosa y difícil, pero a la vez muy afortunada. Eran los años 70, en plena guerra, aquí en Guatemala, en un momento donde los listados de amenazas de muerte circulaban, y en esos listados aparecía mi padre y mi tío, ¿verdad? Mucha gente. ¿Y por qué aparecieron universitaria. Ellos eran universitarios, activos, involucrados en la lucha para tratar de cambiar este país. Y la violencia, o sea, tú eras universitario de la San Carlos y ya con eso calificados para aparecer en esas listas. Por lo tanto, por ejemplo, mi tío, Mario René Matute, él fue de los muchos que tuvieron que partir abruptamente, dejando aquí toda una historia sin ningún recurso a sobrevivir, ¿verdad?
al exilio, a Costa Rica y luego a México. Y a nosotros, por una fortuna maravillosa, mi padre había estado en París y postuló a un puesto en Naciones Unidas que justamente le salió en el año 74. Yo era muy, muy, muy pequeña. Pero sí estaba, digamos, estaba ya mirando que aquí iba a estar difícil la cosa y tuvo la oportunidad. O sea, no se exilió en sentido estricto, pero sí. Porque coincidieron los astros y efectivamente pudimos salir de Guatemala en un momento que unos pocos días más seguramente hubiéramos ido detrás del tío a refugiarnos a algún país vecino. Y no, por el contrario, nos cambió la vida y nos fuimos mi padre fue con un contrato de Naciones Unidas por 2 años originalmente. Él murió en Chile, vivió allá más de 40 años, ¿verdad? Así que es toda una historia y un apego enorme con ese país. Y nosotros, los 3 hijos en ese minuto, partimos junto con la familia. Allá nació mi hermana pequeña, una chilenita que volvió a Guatemala, o no volvió, ella se vino a Guatemala porque no había vivido acá, pero es arqueóloga, así que tiene que estar acá. Y el resto tuvimos toda una larga vida. ¿Cuántos años viviste en Chile? Yo viví 18 años y fui la primera que se regresó, pero este periodo me permitió justamente vivir la etapa formativa más importante de la vida, todo el colegio, desde primero primaria hasta graduarme, y la universidad, a punto de graduarme, que lo dejé. ¿Por qué, Daniel? ¿Y por qué por qué volví? Porque tuvimos una crianza muy conectados con la realidad del país. Y veníamos cada 2 años de vacaciones y cualquiera diría... Con el dolor, de alguna manera, también, ¿no? Tremendo, claro. De haberse tenido que ir así, del tío lo exiliado. Que seguía pasando aquí. Pasando. Mi papá, cuando nos fuimos, trabajaba para el mejor alcalde que ha tenido Guatemala, Manuel Colomargueta, y a los pocos años de estar en Chile, él fue asesinado. Entonces, el dolor cierto, de Guatemala... esa afirmación siempre. que has hecho... ¿Alguien tiene alguna duda de eso? O sea, porque yo creo que hay un consenso que creo que trasciende derecha e izquierda, de que él fue el mejor alcalde que se ha tenido. El que de verdad planificó la ciudad y cuya planificación sigue todavía de alguna manera vigente. Con visión de largo plazo. Y que aprovecharon todos, ¿verdad? Aprovechó el unionismo. Por eso sobrevivimos a esta ciudad caótica que ha estado abandonada por tantos años, pero que tuvo ese visionario que tuvo la capacidad de planificar a largo plazo y que hoy, obviamente, después de tantos años ya no es suficiente. Pero sí, es un consenso interesante porque eso me permite a mí ir construyendo una base común para poder reunir diversas visiones y posturas, así que eso es muy interesante. Bueno, efectivamente, entonces el dolor y la conexión directa con Guatemala, además llegamos a un Chile difícil también. Eran los años duros del golpe de Estado recientemente sucedido, entonces había como mucha solidaridad y mucha comparación permanente de lo que estaba sucediendo en Chile y la dictadura de Pinochet y lo que seguía sucediendo con la lucha armada y la tremenda violencia que se vivía en Guatemala. Me da la sensación que hablando de Chile se te ha puesto el acento un poquito más chileno. No sé si, yo espero que sí se note en el podcast, pero en este último momento que estabas hablando de Chile se te sale más ese acento, y si me pones, ¿no?, a un chileno aquí ya dejaría de entenderme porque necesita subtítulos. Sí, no lo puedo evitar porque es parte de lo que yo soy. Claro. Y sí, a pesar de los años que uno, cuando a ti te debe pasar, ¿verdad? Tienes que como que traducir porque si no, no te entienden. Entonces, yo sí hablo como muy guatemalteca y de repente sí se me detona el chip chileno. Y digamos, sí, o sea, en tu identidad... Sí dirías que eres chilena, en gran medida. Además de guatemalteca, pero eres chilena, ¿no? Claro. Porque son justo los años de formación de identidad que estuviste en Chile. Y eso me encanta, tener esa binacionalidad. Mi mamá decía que éramos chilematecos, porque te permite de alguna manera valorar lo de un país y lo del otro, ¿verdad? Al estar fuera de Guatemala entiendes todo el potencial que puede tener Guatemala y justamente ese fue el nexo con el que crecí, sabiendo que aquí se podía hacer un proyecto más interesante. ¿Y por qué tu padre no volvió? ¿Por qué volviste tú? ¿Y qué pensaba él de ese regreso? ¿No decía, no, sabes qué, mejor quedémonos aquí, Chile está mejor? Había ciertos temores, pero efectivamente él no me lo impidieron en absoluto, porque era como su objetivo final, que sus hijos no perdieran el nexo y que volvieran en el momento propicio para aportar a este país. Y así se dio, solo la hermana grande se quedó en Chile, se casó con un chileno. Los otros 3, incluida la chilena, vivimos acá. Primero me vine yo, que era un proceso... ¿Y te viniste en qué año? Me vine en el año 92. Entonces dejé... Ya habías pasado 18 años ahí, tenías
24, o sea, estabas como tu hijo mayor prácticamente. Sí, ¿verdad? cuando hacemos esa comparación también se ve el cambio de generación, porque mi hijo de 24 está lejos de casarse o hacerse Sí, obvio, independiente. Así que sí, entonces esa conexión era permanente y no me pusieron ningún obstáculo a pesar de lo confuso y lo difícil que era, porque yo dejé a mi familia nuclear, mis amigos, mi medio, de los 4 hijos. ¿Y tu idea cuál era? O sea, ya tenías una vida allí, Sí. ya casi no te acordabas de Guatemala. Permanentemente veníamos. Pero no de la vida, o sea, aparte del verano. Exacto. Yo también soy de nacionalidad veraniega. O sea, Ajá, yo venía aquí el verano yo soy chileno. medio irlandés Sí. y nos íbamos Sí. de vez en cuando a los Sí. veranos a Irlanda. Sí. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo No. mismo que vivir ahí. Ya no te acordabas de tu vida Es que aquí. nunca conocí lo que era Sí. lo que significaba vivir y ser parte de esta sociedad. Ujú. Por eso también me gusta mucho cómo se fueron dando las cosas, porque yo me integré a terminar la carrera en la Universidad Rafael Pero Landívar. sigo sin entender por qué decides, sin haber además terminado la carrera, venirte otra vez. Bueno, vamos a hacer la confesión, primera Ok. vez. Junto con ese ideal de venir a construir y aportar a este país, había tenido un amor de verano aquí en Guatemala. Ah, ok. Y qué mejor impulso que venir Fue eso. a conquistar a un guatemalteco y justamente empezar ya con una profesión a punto de conformarse a trabajar por el país. O sea, si tenías ya el impulso de volver, ya encontraste Así la es. razón última. ¿Y qué tal te fue con el guatemalteco? Pues llevamos ya 32 Ok. años. No fue de verano, fue de No fue de verano, verano. invierno, eterna primavera. ¿verdad? Así es, y aquí seguimos. Ok. Así que sí, muchas ¿Y entonces cosas. ya terminas la carrera? En la Rafael Landívar, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Rafael Landívar, lo cual me permitió tener un par de años de entender, de conocer, de generar raíces, y los colegas y amigos que son los más importantes para mí son esos compañeros que conocí en la época universitaria en Guatemala. Entonces fue una transición muy razonable, ¿verdad? Muy interesante y real. Y te casas y ya... Y me caso y me empiezas a quedo tener. y pasamos aquí muchos años sin tener hijos y eso nos permitió... ¿Y cómo empezaste tu carrera? ¿Como arquitecta? Sí, empecé muy en la línea del diseño, que al final fue lo que a mí me atrajo en primera instancia para estudiar arquitectura. Sin embargo, pues al final la vida me llevó a complementar el otro lado. Yo siempre tuve la duda de ser psicóloga, socióloga, periodista incluso, o arquitecta, porque había una beta muy definida humanista en mi familia. Mi mamá es escritora, mi tío es escritor, mi papá escribió también muy bien. Entonces había todo ese tema humanista o de ciencias sociales que estaba latente, y es en el urbanismo donde yo logro complementar entonces ese amor al diseño y el reto grande, porque en la arquitectura tienes que diseñar cosas hermosas, pero que deben funcionar y deben funcionar para la actividad y debes más pensar importante. en las personas, ¿verdad? En las personas, exactamente, para ser el hábitat donde vivimos los seres humanos. Y entonces cuando eso lo extrapolas a la ciudad, ahí sí que entra la participación ciudadana, el entendimiento social de una comunidad y los grandes retos de hacer ciudad. Pero te especializas en urbanismo. La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, ese es su enfoque primordial y efectivamente es lo que me llevó a amar el urbanismo. Tuve un excelente profesor muy inspirador que de hecho trabajó aquí por algunos años, Igor Kroneberg, vas a tener que ver este podcast. Que me hizo entender, ¿verdad?, todo ese potencial de desarrollo humano que tenía que ver con involucrar diferentes disciplinas en la construcción y planificación de una ciudad: economía, sociología, psicología. Y eventualmente, digamos, empiezas diseñando, supongo que para firmas privadas y sí, de eso es un poco construcción y tal. doloroso, pero uno tiene que empezar por eso, ¿verdad? Bueno, Diseñando no es ilegal ni nada, es perfectamente legítimo. O sea, no digas que diseñar edificios es doloroso. Digo es yo que doloroso que tú bonito. diseñes y que lo firme tu jefe. Ah, ok. Eso, ok. porque son tus obras y al final es mucho de creatividad, pero tienes que pasar por eso para agarrar práctica. Y eventualmente entras en la cosa pública. ¿Trabajas en el Estado? Nunca he trabajado para el Nunca. Estado, salvo una consultoría, una asesoría muy externa que tuve ahora en estos años de pandemia con el Ministerio de Cultura. Pero sí, desde... O sea, en este gobierno has tenido esa Sí, asesoría. Así es. Pero sí entender, porque en una organización en la que yo fui directora ejecutiva por más de 12 años, la Fundación Crecer, que es una organización que más bien representa a la sociedad civil, pero estamos tratando de trabajar temas de ciudad, entonces imprescindiblemente tienes que contar con una alianza municipal.
Durante todo ese tiempo fue sumamente difícil implementar esa alianza, constituirla, sin embargo se lograron espacios valiosos y de alguna manera es lo que ves el resultado en el desarrollo de Zona 4, porque la fundación estaba enfocada a hacer ciudad en general, pero finalmente se deriva de su origen, que fue la primera experiencia de 4 grados norte, que marcó como un antes y un después en esta ciudad. ¿Y cómo estuvo involucrada la Fundación Crecer en ese diseño? Yo había entendido que había sido sobre todo grupos de vecinos y propietarios, obviamente, de ahí de la Zona 4, que habían hecho ese rediseño que se hizo de Zona 4. Pues tienes toda la razón 4. Y justamente el rol de la Fundación Crecer fue aunar, ser una institución bisagra que lograba generar estas alianzas entre los vecinos, otras organizaciones, propietarios, desarrolladores y la municipalidad. Como te digo, fue difícil porque la municipalidad normalmente, y aquí te lo van a repetir posiblemente desarrolladores u otros candidatos, nunca estuvo abierta ni en la época de Arzú a poder abrazar un proyecto, una propuesta, una idea que no proveniera directamente de adentro de ellos. Yo he escuchado mucho eso. ¿Por qué crees que es? ¿Por qué crees que no escuchan tanto? Y lo he escuchado digamos, desde desarrolladores que no tienen mayor interés en lo político ni que son activistas, a obviamente sociedad civil y otra clase de grupos. Es como que son puertas cerradas en muchos sentidos. Totalmente cerradas y es muy duro. Yo pienso que es parte de la estrategia de administración con una soberbia muy grande, con un total desinterés y desvinculación de la realidad, incumpliendo totalmente el sentido del poder local, ¿verdad? La municipalidad tiene que responder a las necesidades de sus vecinos. Ese es el poder que tiene más directamente como ciudadano y la municipalidad nunca lo vio así, ni con Arzú. Digamos, Arzú tenía ese carisma del cual carece 100% Quiñones. Entonces, él carisma sabía, de cacique tenía, ¿no? De cacique, sí. Y es justamente lo que... De hombre fuerte, porque es como macho guatemalteco. Sí. Ese síndrome popular de que se sentían emocionados, yo lo vi directamente cuando Arzú iba a la terminal. Las señoras se morían de emoción porque el alcalde les abrazaba e incluso se sabía el nombre de la señora, ¿verdad? Entonces, ese síndrome de Estocolmo que se puede percibir en mucha gente cuando el cacique por fin te voltea a ver. Y en general, con todos los sectores, Arzú era muy amable, tomaba la guitarra con nosotros, se ponía a cantar, nunca te cerraba las puertas para reunirte con él, pero la estrategia era que después, ahí mismo tomaba el teléfono y decía, la concejal, ¿verdad? Por favor, déles esta cita porque necesitamos sacar adelante este proyecto. Al final yo me desgastaba y es lo que le pasa a todos tratando de encontrar esa siguiente cita a la cual me suspendían en el último minuto. Entonces, es una estrategia muy fina de postergar a cualquier otra iniciativa que no venga de fuera. Sin embargo, Daniel, sí tuvimos éxito, por ejemplo, en poder participar en una mesa de trabajo conjunta entre desarrolladores, vecinos, la fundación y la municipalidad para poder aprobar el único plot que existe en esta ciudad, el Plan Local de Ordenamiento Territorial, que permitió detonar el desarrollo actual que tú ves en Zona 4, porque ahí entonces se genera a través de incentivos, colocar una visión de ciudad que tenía que ver justamente con lo que sucede ahora, un diálogo permanente entre el espacio público y el privado, una ampliación del espacio, bueno, ese mismo diálogo del espacio público que se convierte, tú ya no sabes si estás en la Plaza de la República y de repente entras a un pasaje entre dos edificios que dialogan y que permiten el encuentro. Entonces, eso fue muy importante, priorizar también a través de este reglamento que sean proyectos de uso mixto, porque si algo se aprendió en la experiencia de 4 grados norte es que necesitábamos generar ese uso que combina oficina, comercio, pero imprescindiblemente vivienda, porque solo la comunidad que vive es la que se organiza y es capaz de defender un poco su espacio. Sucede, no todavía al nivel que nosotros quisiéramos que sucediera, porque a la Zona 4 le falta como una entidad de gestión, pero que se va construyendo poco a poco. Y bueno, ese es el gran logro, creo yo, donde sí efectivamente logramos trabajar en conjunto y es lo que derivó en lo que ves ahora. ¿Y hablas de pasado? ¿Ya la fundación ya no existe o ya la abandonaste, fundación la dejaste? Tuvo su momento crítico al enfrentar la pandemia en el 2020. A los 15 días de haberse decretado el cierre, me llamaron a mí, muchas gracias por los 12 años y esperamos seguir construyendo juntos. Es de seguir construyendo juntos todavía no se ha dado. Entiendo que la fundación sigue existiendo, pero que... Tuvieron un problema
problema de financiamiento, vieron que no, se asustaron y ahorraron muchísimo. de personal de una vez. Exactamente, así es. Pero bueno, ahí está el legado y sobre todo para mí está toda esa experiencia acumulada en el entendimiento de los procesos de hacer ciudad de una manera colaborativa. Vamos a hablar de esas soluciones porque yo creo que muchos de los que nos van a estar escuchando toda esta serie de entrevistas creo que perciben que la ciudad tiene problemas y sobre todo que ha empeorado muchísimo, ¿verdad? En los últimos años la experiencia de la ciudad ha empeorado. Pero antes quisiera hablar un poquito de lo político, ¿verdad? De ese proceso político que mencionamos brevemente al principio. ¿Qué llevó a tomar la decisión de tener a Fopa de candidato a alcalde? Y voy a ser muy franco de una vez, todos sabíamos que iban a bajarse a Fopa. Lo sabíamos desde el principio. Básicamente da la sensación de que se opta por no tener candidato a alcalde, básicamente. O sea, que la decisión de la coalición es poner a alguien que se sabe que se va a bajar, tener a una concejal casilla 1 que entiendo que su condición era si Fopa no está, yo no voy a dar la cara, y entonces tenerla a la casilla 2. Yo no estaba en segundo plano, estaba en tercer plano. Exacto. Entonces no da la sensación, si me permites decirlo, y espero que nadie se ofenda, y si se ofenden, pues de esto vivimos. Claro. No, de esto no vivimos, pero de esto hacemos constantemente. Sucede. Y tampoco es como que va uno a perder mucho sueño con esto, pero da la sensación de que no había ahí una estrategia verdaderamente sólida. Si la que está en tercera opción y que está en tercer plano es la que al final le toca liderar. Sí. Da la sensación de que no estaba muy planificado, perdón que lo diga así. Es una combinación de todo, porque efectivamente, en cuanto a la participación en la candidatura de Fopa, que finalmente sí cabía, era muy claro que era una posibilidad muy concreta de que no lo dejaran inscribirse. Sin embargo, yo voy un paso más atrás y la verdad que es el liderazgo de Fopa, y es muy importante porque vivimos en este país que vivimos, fue el que logró conformar esta coalición. Sin Fopa no se unen... Así es. O sea, en torno a Ninochka Matute no se uniría Winaki o RNG. No, ahora pues yo creo que ya tengo la capacidad, pero en ese minuto evidentemente el líder que logra esta coalición es Juan Francisco Solórzano Fopa. Suena un poco endeble políticamente, pero también suena un poco caciquil, ¿verdad? O sea, solo Fopa, nada, no hay un verdadero proyecto de unión de las izquierdas progresistas urbanas. No existe, solo si está este chato. Pero necesitas un líder, alguien que te oriente. Pero la verdad es que como se hizo la convocatoria, fue con esa clara conciencia del hartazgo y la realidad de que si no logramos reunirnos en una propuesta común, difícilmente vamos a lograr cambiar este país en general, ¿verdad? Entonces, a mí me parece sumamente importante esta reunión de partidos que si bien representan a un determinado sector, no es igual, no es homogéneo, es diverso, provenimos de realidades diferentes y de perspectivas diferentes. Lo que sí compartimos son los valores y el deseo último, el objetivo final de construir un mejor país. Y con esa perspectiva es que yo me atrevo a seguir adelante. Y de verdad, pues hay que hacer cosas disruptivas. En esta candidatura había mucho de eso. Pero, sin embargo, ya calculando que no lo iban a dejar inscribirse, lo que sí no nos esperábamos, porque parte de la estrategia era que este liderazgo de Fopa pudiera acompañarnos durante la campaña, ¿verdad? Y había un muy buen complemento con mi visión propositiva y la claridad crítica de Fopa, ¿verdad? Entonces, sonaba una estrategia interesante. Sin embargo, a los 2 días de hacer nuestra conferencia de prensa frente a la municipalidad, diciendo que eso también fue inesperado, que no se iban a presentar más recursos para pelear la candidatura, eso los descolocó efectivamente y los puso a temblar en un momento en que las encuestas decían que la coalición Fopa por la ciudad estaba en segundo lugar. Y entonces viene el otro golpazo, que es por el que yo tengo esta cintita permanentemente, una protesta por la cantidad inaceptable de presos políticos que se mantienen en las cárceles de este país. Uno de esos termina siendo Juan Francisco, ¿verdad? Entonces, eso fue un cambio total de estrategia, eso fue
ahí sí, otra vez, una quitada de piso para mi perspectiva, porque otra vez yo quería ser el soporte técnico, ¿verdad? Sí, una buena concejal, arquitecta, con experiencia en hacer esta clase de coordinaciones en políticas urbanas. Exactamente. Pero nos toca dar la cara. Así es. Ahí es donde yo digo que se podía haber previsto. Se podía haber visto, o sea, lo sabíamos desde hacía mucho tiempo que FOPA no iba a estar. Y el hecho de que todavía sea chocante, digamos, sí. No sé qué tanto fortalece al proyecto. Mira, yo creo que ha sido realmente, como tú dices, un gran fortalecimiento de un movimiento inexistente en este país. Nadie se lo esperaba. En primera instancia, que tengamos la posibilidad cierta de cambiar la historia y de doblarle la mano al sistema, porque efectivamente tenemos por primera vez la posibilidad de que llegue una mujer, que eso es un tema, ¿verdad? No es el único mérito, pero sí es interesante, sobre todo hablando en perspectiva de hacer ciudad. Y una mujer que ha dedicado su vida a entender y a trabajar por la ciudad, creo que es única. Y efectivamente llegar aquí fue inesperado, pero nos ha fortalecido muchísimo en cuanto al equipo de la coalición, de los partidos, pero sobre todo, y lo he comprobado, Daniel, y no te lo estoy mintiendo, porque si algo tenemos en este equipo es autenticidad, llevar esa luz de esperanza a una generación, sobre todo de jóvenes, mujeres, pero en general en todos, que no veía luz y perspectiva en las posibilidades actuales. Por lo tanto, ¿estás sintiendo que sí estás representando a una parte de la ciudad? Totalmente. ¿Y es suficiente para ganar? Es duro, es que nos enfrentamos a un monstruo y a una maquinaria que viene funcionando aceitadamente desde hace demasiado tiempo y tiene el soporte de toda la institucionalidad cooptada del país. Por lo tanto, es un monstruo, de verdad es una pelea dura, pero la hemos asumido y no la he asumido sola, y eso me interesa mucho que quede claro, con una capacidad de tener compromiso, pero sobre todo tener esa capacidad de conformar alianzas para tener un equipazo de lujo por primera vez a cargo de la ciudad. ¿Y cómo estamos en términos de posibilidades? ¿Qué datos estás viendo? Mira, es difícil porque los técnicos dicen que nos invisibilizan, ¿verdad? Y eso ya no te hace ver en los primeros lugares. Definitivamente puede ser real. Si vemos... Si en la ciudad fuera Twitter, pues yo ya sería alcaldesa. Sin ninguna duda. Pero ya digamos, la idea invisibiliza en el sentido de que los medios no invitan y demás. Pero claro, yo te lo digo, desde la perspectiva de los medios es un dilema complicado, ¿verdad? Sí. Tengo un mensaje del ingeniero Peralta, que compite contra ti, diciéndome que cómo puedo creerme yo un periodista independiente y no invitarle cuando es el único ingeniero, creo que dice. Hay dos ingenieros. Su herramienta es que él es ingeniero. Él es ingeniero y tal, pero ¿entiendes? O sea, uno dice, y yo lo comenté en el chat de aquí, y el chat de Fíjese Qué es, de gente bien informada, y las reacciones, y esta persona quién es, ¿verdad? Sí, él es muy... mejor ya no emito opinión. Pero entiendes, o sea, si no apareces en las encuestas, Nino, es difícil. Es difícil, sobre todo... Es difícil que uno diga, bueno, vamos a... Porque aquí los 25 no van a venir. Es que además que son 25, ¿verdad? Sí. Los 25 no van a venir, no tenemos tiempo, no podemos dedicar una entrevista a los 25. Mira. Entonces yo, no por defender a mis compañeros, obviamente a nosotros nos interesaba mucho tenerte porque creemos que es un proyecto interesante y tu figura es interesante, y también hay una historia detrás que contar en esta, improvisación, digamos, y este accidente que te lleva a ser... calculada. Bueno, pero digamos esta situación que te lleva a hacer eso. Pero claro, vamos a ignorar a muchos otros candidatos. Sí. Y algunos se va a quejar, igual que te estás quejando tú, de que a ti te dimos espacio, pero a ellos no. Pero toca, porque es parte de cambiar la historia, Daniel. Y efectivamente, yo ya me doy por ganadora, y no personalmente, sino que efectivamente por cambiar las energías en esta oscuridad tremenda en la que nos manejamos. Ya eso ha valido la pena, demostrar que hacer política de otra manera en este país es posible, y eso lo hemos estado haciendo. Me he sentido sumamente acuerpada, las estadísticas no las manejo, ¿verdad? Sin embargo, también se han dado en la historia casos que a través de las redes sociales, a través de aprovechar cada espacio, a través de mostrarte con esa autenticidad que nos caracteriza, logras el favor de las personas.
Carlos Pineda, ¿no? Carlos Pineda es un caso... Es para aprender. Es para aprender, claro, con otro discurso, porque sí, para no, mí... No digo para copiar, es para aprender. Sí, es esa estrategia. Vivimos también un cambio de paradigmas que posiblemente, porque lo estamos viviendo en este minuto, no somos conscientes. Entonces, gente que tiene esa capacidad de analizar cómo está transformándose la manera de comunicarnos, como Carlos Pineda, puede llegar muy fácilmente a subir. Yo estoy aprendiendo, a mí me parece fantástico porque la gente adulta normalmente descalifica de tajo la música de los jóvenes, el TikTok, que ahí no se puede compartir ideas. Sin embargo, yo estoy muy entusiasmada entendiendo ese cambio. Además, son cosas que no son solo en Guatemala, es un cambio de paradigma después de una pandemia. Las pandemias históricamente han cambiado la historia del mundo. Y como es muy reciente, tal vez no lo vemos. No lo vemos, Pero pueden cambiar las cosas y las estadísticas ya no debieran ser tan significativas como antes. La gente puede empezar a perder el miedo al cambio, que eso es lo que pasa en un electorado tan conservador como la ciudad. Percatarnos de que merecemos otro tipo de ciudad, otro tipo de administración. Es un trabajo grande y lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien. Entiendo que no estás viendo datos muy halagüeños que te tengan con posibilidades. Es ¿o no? Que no está, digamos, no estás viendo datos. No estoy viendo datos porque no tenemos la capacidad nosotros de contratar una encuesta fiable, ¿verdad? Sin embargo, te digo, es importante y en esa energía es la que estamos invirtiendo, ¿verdad? El diálogo directo con la gente. Hablabas antes de hacer coalición, de ponerse de acuerdo, de caminar juntos como, digamos, como parte del llamado político y de la madurez política también. Sí. ¿Cómo juzgas la alianza del arquitecto, Belis? El ingeniero era el otro, que está muy enfadado conmigo por no invitarle. Él se enoja con todos. El arquitecto Belis y Canela. ¿No te parece que encaja un poquito en eso? Alguien que fue tercero en las pasadas elecciones, candidato de Semilla, que de hecho sus 40.000 votos, se podría decir, son los que hacen que no haya un cambio en la municipalidad, y que en esta ocasión dice, ¿sabes qué? Me voy a ir con Canela porque considero que hay más posibilidad de ganar y porque es una forma también de hacer esa misma clase de alianza. ¿O lo juzgas de una forma distinta? Lo juzgo de una manera totalmente distinta porque efectivamente no es una alianza. Álvaro tomó una decisión individual. No es un proyecto político, digamos. No es un proyecto político. Por supuesto que Álvaro le llega a subir el nivel y las posibilidades a Creo. Sin embargo, hay que estar muy claros que esto no es un proyecto político, no es una alianza de proyectos, es una decisión individual que además ni siquiera está ocupando la primera concejalía. ¿Pero eso no te parece algo bueno? O sea, pues, el hecho de que apueste por síndico significa que solo está ahí para ganar, no está ahí para que le pongan de concejal uno que hubiese entrado sí o sí, en cualquier caso. Es un sacrificio, digamos, de eso. Y al mismo tiempo, claro, los síndicos, para que la gente lo entienda, aquí el alcalde manda, en nuestro sistema político, no manda el consejo, manda al alcalde porque es el alcalde que mete 4 síndicos. Claro. Y que mínimo pues te va a meter 3 concejales. Entonces ya con eso ya tiene la mayoría. Renunciar, vamos a decirlo así, a un puesto de síndico y no poner a una achichincle, sino que poner al que de hecho fue tu rival la otra vez, ¿no te parece madurez política? La verdad que me parece un desperdicio político, porque sería muy lamentable que alguien como Álvaro no pudiera acompañarme en el consejo. Y estamos perdiendo todos al respecto. Entonces, sí, lo veo como un desperdicio. ¿Tienes una buena opinión de Álvaro Belis? O sea, totalmente. Como, técnicamente hablando. Somos colegas, hemos trabajado juntos en los proyectos, en muchos proyectos, ¿verdad? Así que efectivamente yo tengo el mejor de los conceptos de Álvaro Belis. Sin embargo, creo que ha sido mi maestro. Sin embargo, también es importante decir que a veces los maestros se equivocan. Y en esta ocasión se ha equivocado, ¿por qué? Porque se fue con Sí. ¿El unionismo 2.0? ¿Es como lo pensarías? Exactamente, gracias por darme la frase clave. Porque eso te iba a decir. No era mi intención. Es que es cierto, o sea, tenemos que darnos cuenta cuál ha sido la trayectoria de los concejales, creo, y ellos son culpables de haber invisibilizado la labor de un consejo que no existe, que vota totalmente aclanado con los unionistas, que no ha hecho oposición, que ha permitido que los empleados municipales se sigan viendo coaccionados por salir a banderear y hacer campaña,
o la policía municipal que tenga que cumplir con una cuota de cepos. O sea, son cosas elementales en las que el consejo tiene que levantar la mano y hacer verlo, además de fiscalizar el gasto municipal que sigue en esa caja oscura de Pandora que se empezaba a abrir y que ya no se abrió. Entonces es imperdonable lo que ha hecho los concejales de Creo. Efectivamente, hemos perdido la posibilidad de construir país y ahora quieren seguir. O sea, ¿cómo te explicas tú que hace poquito tiempo, en el 2015, Canela fue en alianza directa con los unionistas y Arzu se la hizo muy bien, ¿verdad? Porque efectivamente lo anuló como candidato a la alcaldía cuando efectivamente tenía la mayor posibilidad de ganar, por fin, y lo pone de candidato a alcalde, o sea, realmente… De presidente. Presidente, perdón, y sigue entonces asegurando su alcaldía Arzu por todos los años más que se vinieron adelante. Hay que tener mucha conciencia, o sea, votar por Creo es votar por más de lo mismo. Y ese afán de querer llegar al poder después de tanto tiempo de perder y perder y perder, también te indica que se convierte en una forma de vida, ¿verdad? ¿Qué de otra manera te lo puedes explicar? Se habla de él como el Yamatei, ¿no? Claro. de la alcaldía, pero digamos, estamos dispuestos a perder también, ¿no? Por supuesto. Y a lo mejor hay que perder más de una vez para poder llegar. Sí, pero no tantas. ¿Cuántas son? ¿En qué momento, si tú te presentas? Yo esperaría Ajá. que a partir de ahora Ninochka Matute sea una opción que Semilla al menos, quizá las otras dos facciones, Ojalá que sigamos Ojalá juntos. que sí, pero digamos, Sí. imagínate que Semilla, que es de donde tú perteneces, como bien has dicho, sí apueste por ti, porque claramente no había apostado por ti como candidata. Pero si apuesta por ti como candidata, ¿cuántas veces te presentarías a la alcaldía hasta decir ya no? Es que ahorita es como que te preguntaran después de un parto, ¿vas a Sí, tener otro pero, hijo? Yo pero, diría, pero no. si me dices que definitivamente 4, No. O sea, ¿qué es lo que lleva? Esta es la cuarta que lleva Canela. ¿Cuarta o quinta? Cuarta precisamente porque la de fue de 2000, presidencial, exacto. claro. Pero bueno, O ¿viste? sea, a la alcaldía es 4. Sí, eso me parece demasiado. Creo que pues ahí ya debería darte Tendría que cuenta ser menos de no 4. Tendría que ser menos de 4. Y lo que te quería hacer notar es que efectivamente en esta situación de cómo se movieron las piezas, finalmente yo tengo la posibilidad real de llegar al consejo. Entonces, si no llego a la alcaldía, llego al consejo y ahí sí que se pueden empezar a construir una oposición activa. Solo para entender, porque creo que hay bastante confusión en ese sentido. Número 1. A la hora de votar, ¿va a aparecer FOPA por Guate? Porque había una polémica que decían que a lo mejor iban a sacar FOPA por Guate de la… Sí, o sea, dentro de la obstaculización que nos ha impuesto el Tribunal Supremo, no nos permitió aparecer como FOPA por la ciudad, que es el nombre de la coalición. Perdón, sí, FOPA por la ciudad. Y fue como estamos legalmente inscritos. La coalición se llama FOPA por la ciudad. No va a aparecer. ¿Qué va a aparecer? No va a aparecer mi foto, que al final también es interesante porque nos vamos a distinguir. Los otros candidatos aparecen con su foto. Nuestra casilla, que es la 18, que no, lamentablemente no vienen numeradas, así impresas, pero es la 18, va a aparecer con los 3 logos y se va a distinguir porque va a ser la diferente. Los 3 logos de los partidos de Semilla, URNG un y cuadrito UNAC. como gris y tu nombre. No aparece el nombre, No solo aparece el nombre. aparecen los tres logos donde tenemos que marcar con decisión. Pero no sé si eso les va a favorecer. Pues creo yo. Se ve como una obstaculización, evidentemente, pero pues estamos haciendo mucha campaña para que la gente sepa distinguir, porque sí, genera confusión. Y si tú ganases, ¿qué pasa con, o sea, tienes el rol, adquieres el rol de alcaldesa. De alcaldesa. Sí, si la coalición gana. ¿Y la concejalía pasa Se corre. Exactamente. Ok. Entonces, y eso siempre es así, siempre que eliminan a un candidato a alcalde, si se corre y el número 1 de concejal es el que aparece. Ha habido antecedentes ya en otros municipios que así ha sucedido. Y adquieren esos concejales el rol y son nombrados como alcalde o alcaldesa. Claro. Siempre. Claro, okay. el que lidera la planilla. ¿En qué momento se jodió la ciudad de Guatemala? Porque, seamos claros, sí. Yo creo que hay poco debate que esta ciudad ha empeorado en los últimos años. Si me preguntas a mí, obviamente cada uno tendrá su experiencia de la ciudad. Si me preguntas a mí, en los últimos 5, 6 años, el tráfico es
El tráfico de hace 5 años era algo bastante manejable y lo de ahora es absolutamente infernal. El tema del agua, la percepción es que ha empeorado bastante. Sí. Los colectores y tal, hay un análisis que hicieron ayer los compañeros aquí en Tangente sobre eso, muy, muy bueno. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué esta degradación en los últimos años? Mira, coincide, yo no sé si es exactamente así, pero coincide con la administración de Quiñones. Creo que hubo una desvinculación total, no solo ese abandono de la municipalidad hacia afuera de la ciudad, sino que también hubo un abandono hacia sus propios funcionarios municipales. Y hay desmotivación, hay poco orgullo de pertenecer a una institución, porque yo conozco a muchos técnicos municipales que tienen la capacidad y que, por cierto, creo que es importante que sepan que la gente que está haciendo bien su trabajo lo va a seguir haciendo, ¿verdad? No podemos darnos el lujo de hacer borrón y cuenta nueva, pero hubo ahí un fallo enorme y lamentablemente esa realidad que tú describes de la ciudad también es coincidente con el país. O sea que en Guatemala no es que nos estanquemos, sino que retrocedemos. Y eso tiene que cambiar. ¿Pero es la razón es que entra Quiñones o todo esto pasa porque hay problemas anteriores? Es que coincide también, ¿verdad? Porque un tema es el liderazgo y la incapacidad técnica que posiblemente Quiñones tenga, pero también es un país que empieza a ser cooptado de una manera radical como nunca antes en la historia y vivimos esta dictadura institucional en la que la gente que disiente se tiene que ir al exilio o está detenida, está criminalizada. Entonces todo el sistema colapsa, ¿verdad? Digamos en el 2015, cuando sucede esta pequeña primavera, empezábamos a sentir que había un acompañamiento para trabajar contra la impunidad, ¿verdad? Y entonces ahí los ciudadanos estábamos empoderados y queríamos salir y salimos a la plaza. Se fue la CICIG, entra Jimmy Morales, todo esto se empieza a conformar en un sistema totalmente enfocado al beneficio personal, a la corrupción, al narcoestado y perdemos el control. Entonces también es respuesta, imagínate, en el municipio más importante del país es el reflejo directo de lo que sucede en el país. Por lo tanto, la situación es crítica, por lo tanto creo que es el momento de ser decididos y optar por quebrarle la mano al sistema, no podemos seguir así. ¿Le echarías mucho más entonces la culpa a Quiñones que a Arzú? No, la verdad que no. La verdad que no, porque es que el liderazgo de Arzú es potente y él marcó esa escuela que actualmente tiene la municipalidad. Posiblemente Quiñones sí es más débil en cuanto a liderazgo, sí es más débil en cuanto a visión más técnica. Débil políticamente, ¿verdad? También, efectivamente. O sea, en el sentido en que tiene una serie de caciques que mandaban con Arzú y que quieren seguir mandando. Así es, y hubo una división también, ¿verdad? Están los arzuistas que nunca han apoyado a Quiñones, entonces tiene una complejidad adicional allá adentro. Pero esto es producto de un abandono de más tiempo, un abandono de política pública, de infraestructura y demás. ¿Qué se tenía que haber hecho? A nivel municipal. Sí. Mira, primero creo que te lo deben decir todos, pero creo que es la percepción más evidente. Eres la primera, entonces todo lo que digas de la ciudad es bastante fresco. Voy a marcar. Sí, cabal. No, tiene que ver con la transparencia y el manejo de los recursos. Yo creo que ahí está el meollo del asunto, ¿verdad? Esa manera de generar imperdonablemente negocios privados a través de un derecho básico como es el agua. Eso te evidencia el nivel de corrupción y de incapacidad o más bien desvinculación. Es por diseño, o sea, el manejo del agua en la MUNI está diseñado para que haya intereses privados ganando muchísima plata. Así es, actualmente así es. Y eso es imperdonable. Y por otro lado, entonces, ¿qué haces? Empiezas a abandonar la infraestructura, empiezas a generar una empresa municipal de agua totalmente incapaz de responder, porque además no tienen ese interés, ¿verdad? Si no hay agua y cuando la gente sale a protestar, entonces va y bueno, voy a comprar unas pipas y se las lleva a la gente, o la misma gente tiene que comprarlo. Entonces, es un sistema que está totalmente viciado y enfocado a los intereses que no son los de la gente y de la comunidad, sino intereses privados, negocios que hay que desentrañar. Imagínate, es una tarea ¿Y eso solo titánica. Con respecto al agua o es...? En o sea, el agua, si me preguntas a mí, que tú sabes mucho más que esto, si me preguntas a mí, una ciudad tiene que dedicarse a agua, a tráfico, a basura
y a espacios cívicos y cultura. Sí. Eso es básicamente seguridad lo que hace una ciudad. también, aunque la municipalidad no lo ha Sí, querido hacer. cabal. Y seguridad, dependiendo qué modelo, digamos, puede Así ser más es. o menos fuerte. Totalmente. Y de hecho, en la Constitución, la única vez que se lee la palabra policía es policía municipal. No es la PNC, digamos, Claro. no está en la Constitución. En cambio, la policía municipal sí No lo le está. puedes seguir haciendo el quite. Eso No, es. Se Entonces, ve en todo. En todas esas áreas, tú dirías que hay business. Sí, sí, definitivamente. ¿Y business de quién? Coacción. Yo no sabría, no me puedo atrever a decir pero hay como un tejido, una red. Pero sospechamos que son business alrededor de estas élites Hay unionistas. desarrolladores, hay concejales que son empresarios y que son dueños de desarrolladoras que se ven beneficiados por algunos proyectos públicos que al final solo benefician a ese grupo particular. En el agua es más que evidente. También ese empeño ilógico de seguir invirtiendo en pasos a desnivel, ya que hablamos de movilidad, que es totalmente ineficiente y que se gasta una cantidad de recursos que deberían encauzarse o redireccionarse a construir una ciudad para la gente. Yo soy una de esas víctimas ocasionales del nuevo paso a desnivel de ¿Cuál de ¿cómo todos? se llama? El de las Fuerzas Armadas. Ajá. El más reciente. Es terrorífico. Terrorífico. O sea, de verdad, haces mucho más tráfico. Por lo menos si vienes del columpio, digamos, haces 1000 veces más tráfico entonces, de lo que hacías antes. Claro, tú dices, por lo menos la municipalidad debería tener la suficiente capacidad técnica para planificar cosas como la movilidad, y no la tiene, ¿verdad? O sea, se invierte, se hace bombos y platillos con pasos a nivel totalmente ineficiente. Yo te pongo el ejemplo de 4 caminos en el Boulevard Landívar, donde con toda ilógica quien viene el norte, digamos, tiene que caminar más de 1 kilómetro metido en la cola para poder retornar, siendo que se hizo una inversión millonaria que debería haber solucionado todas las conexiones complicadas que hay. Entonces, evidentemente, hay una incapacidad técnica enorme. Lo mismo en el deterioro del sistema de transporte público, que en su momento iba funcionando bien. Pero de manera inexplicable se desaparecen los buses alimentadores, que eran indignos y seguros y todo lo que quieras, pero la gente se queda sin poder acercarse de sus comunidades alejadas hacia las áreas centrales o los ejes de transporte masivo como el Transmetro, que además se sigue creciendo de una manera totalmente ilógica y nada funcional, que no camina por vías exclusivas, sino que se convierte en un bus más que hace el atochamiento entre todos los muchos automóviles privados. ¿Y por qué pasó? Porque es verdad que uno ve muchos menos buses rojos ahora, no los ves por ningún sitio. ¿Qué pasó con eso? Sí, posiblemente ahí haya otra de estas cosas ocultas, porque yo no termino de entenderlas. Es obvio y es evidente que para un manejo técnico adecuado de la movilidad no podías simplemente sacarlos, tenías que tener, y todos nos alegramos porque si los sacaron en el momento propicio era porque iban a generar toda una flotilla de buses alimentadores para acercar a todas las personas. Y entonces, ¿qué sucede? La gente tiene que movilizarse y Uber. entonces taxis piratas, motos invasivas en toda la ciudad, y tú entiendes, yo soy ahora más tolerante con el tema de las motos porque veo que es un tema de sobrevivencia y por eso ves a familias enteras arriesgando su vida en una moto. Porque el Estado o la municipalidad en este caso no responde a esas necesidades primordiales. Y estos, yo no lo vi por Quiñones, lo vi por Zuri, que estaba anunciando unos... Zuri Ríos estaba anunciando unos busitos eléctricos. ¿Esa cosa qué? Ay, mira, ¿Para qué sirve eso? Porque se ven chiquitillos para la ciudad. Una burla. Para la ciudad que tenemos, ¿verdad? El transporte masivo tiene que ser eficiente, sí, tiene que ser masivo y tiene que ser seguro. Y esto, no sé, será una estrategia de campaña a última hora porque tienes un busito donde apenas caben 15 pelones, pusimos por ahí. No son 15, 3 pelones. Que va además en un trayecto donde no está la gente viviendo, necesitando ese transporte público de calle a lado. O sea, no que lo que dices buses alimentadores. Exactamente, no tiene ninguna lógica. Entonces siguen construyendo kilómetros cementados de algo que dicen que son un circuito de ciclovías que terminan en cualquier lugar y empiezan en cualquier otro lugar, que no están interconectadas, que no te sirven como un transporte público. Y ahí está el futuro, la verdad, y no hay que inventarlo, ¿no? Tú ves cómo respondió Bogotá después de la pandemia, generando muchos kilómetros de ciclovías como una alternativa. Hay una masa crítica que sí quiere usar la bicicleta, pero que no se atreve porque arriesgas tu vida diariamente sin infraestructura. Pintar una línea en el pavimento
lineamiento de 80 centímetros no es ciclovía y son más caros los rótulos de la municipalidad que dice ciclovía que pintar la línea. Entonces, es ese desapego, ese no entender a la gente que... O no importar, ¿verdad? O no importar. Que no es como que estén demasiado preocupados. Exactamente. Y la verdad es que la gente les ha dado el voto una y otra vez. Eso es una realidad. Bastante ¿Por qué inexplicable. crees que es? Mira, creo que hay mucha gente que no ha votado. Hay una gran cantidad de mujeres empadronadas que a la hora de votar no llegan. Hay gente que está motivada, que no cree en el sistema, y los que votan son este grupo urbano, ¿verdad?, de familias muy conservadoras que le tienen mucho miedo al cambio. Pero las familias conservadoras también lo están pasando mal en el tráfico, Totalmente, digamos. por eso a mí no se me hace lógico entender que esto siga igual, ¿verdad? Tenemos que tratar de llevar el mensaje. No hay que tenerle miedo al cambio, por el contrario, necesitamos urgentemente el cambio. Mi pregunta también era una forma de decir qué crees que han hecho bien. O sea, ¿qué dirías tú que esta actual administración? Porque no tienes una base social de 38%, no tienes el éxito del 2015, que creo que ganó por 60 y no sé cuántos por ciento. Sí. En época de Berger se ganó por 75%, sí. Digamos, si le quieres dar continuidad a este mismo grupo. ¿Qué es lo que han hecho bien? Han hecho mucha obra visible, ¿no? Los jardines son bonitos, la gente cree que los pasos a desnivel es una ciudad moderna, las carreras, que son temas que yo quisiera seguir manteniendo, pero sin ese enfoque clientelar, ¿verdad? Pero esas cosas visibles son las que han mantenido el voto. La intervención radical que han tenido en las estrategias de participación ciudadana, como las alcaldías auxiliares, donde el alcalde designa a dedo a funcionarios de su municipalidad. Que son los que coordinan ahí. Entonces, no hay representación. Nosotros queremos democratizar estos espacios para que efectivamente los CUP sean representativos de los vecinos y puedan elegir a un vecino que conoce la necesidad de la comunidad. Entonces hay una estrategia bastante maquiavélica y lamentablemente bastante bien aceitada que funciona cada 4 años. Prácticas clientelares 100%. De los famosos 20.000 familias de la MUNI que votan todas en línea y que ese tipo de cosas. Y además hay mucha coacción, la gente adentro tiene miedo, ¿verdad? Y los funcionarios casi que piden el voto a su familia porque si no se van a quedar sin trabajo. Hay ese autoritarismo interno que de alguna manera refleja o explica un poco este fenómeno que por suerte se ha ido debilitando en todo caso. Mira, no por hacer abogado del diablo, pero hagámoslo un poquito. Si hay dos cosas que se escapan de la municipalidad. Uno es el tema de los recursos, la infraestructura necesaria para hacer y solucionar los problemas de esta ciudad grande. Sí. Son enormes y no los tiene la municipalidad en ningún caso. O sea, tiene que haber inversión del Estado central, ya que en este país, que es una de las tragedias de administración pública más grandes, de las que pocos hablan, no hay un gobierno intermedio fuerte, que existe en todos los países que son medio funcionales, pues tienes un gobierno local, un gobierno nacional y luego tienes o estados o comunidad autónoma o el Anders o lo que sea que los llamen, pero ese gobierno intermedio es un gobierno fuerte. Nuestras gobernaturas no son gobiernos, en realidad no son gobiernos, son simplemente presencia del Ejecutivo en el territorio. Esa no la controla. Y luego está la parte de que tus problemas son también Mixco, Villanueva, ¿verdad? No es solo Ciudad de Guatemala. Sí. ¿Cómo abordarías esos dos grandes problemas estructurales que no son culpa de la MUNI, hay que decirlo? En parte sí, lo son. Porque la administración ha sido totalmente arrogante y ha querido o ha impedido trabajar de una manera metropolitana. Hay boicoteado la Mancomunidad del Sur, por ejemplo, nunca ha estado allí. Exactamente. Entonces sí hay una responsabilidad muy grande. No ha promovido, digamos, la creación de distrito metropolitano, que yo siento que es una agenda que tendría que tener totalmente, un alcalde. Es totalmente ilógico pensar que los problemas acaban donde se acaba la ciudad. No es así. Entonces la planificación que debemos hacer es una planificación metropolitana. Ya estamos conurbados, todos dependemos los unos de los otros y es importante asumir en conjunto porque además eso te da más posibilidad de acción. Los temas de la locomoción, la verdad, el agua, los desechos, de una manera conjunta y eso no se ha hecho, o sea que sí hay responsabilidad ahí. ¿Cuál era el otro punto de? No, son dos, es financiamiento. La inversión. Yo sé que posiblemente nos toque. ¿APPs? Totalmente.
totalmente. ¿Sí estás a favor de las APPs? Sí estoy a favor de las APPs. Explícalo porque... Ya me dijeron, te van a regañar. Porque WINAC o RNG no, no suelen, creo yo, estar... Fíjate que a mí, bueno, para mí ha sido súper interesante tener que decir, ¿verdad? Y que argumentar respecto a estos temas que son posiblemente ideologizados de más. Pero mi propuesta es que necesitamos hacer estas alianzas. Lo único imprescindible es que en estas APPs efectivamente el menor beneficiado sea el Estado. O sea, eso no tiene que seguir sucediendo, sino que tiene que ser un ganar-ganar. Y creo que ahí es una posibilidad cierta, alianzas público-privadas, pero también inversión internacional, de cooperación internacional, y también, sea quien sea que quede en el gobierno, tenemos la capacidad, el derecho y la obligación de exigir el apoyo para emprender juntos proyectos que son imprescindibles, como, por ejemplo, llevar adelante también con el Congreso la ley de aguas o pensar en un transporte de largo plazo, como un metro subterráneo. ¿Qué pasa si no te lo dan? O sea, mira, la presidenta Zuri Ríos. Sí, qué duro, ¿verdad? Con el alcalde Siero de Unionismo allí, con Neto Brand del otro lado, a saber quién queda en Villanueva. Sí. Y tú estás en la ciudad. Yo sé que la tarea no es fácil. Y de repente, digamos, políticamente te diría, vamos a apretar, que no puedan hacer gran cosa y volvemos a ganar la municipalidad el próximo año. Yo creo que es importante primero hacerte espacio en un liderazgo activo y liderazgo real, ¿verdad? Porque siendo la ciudad de Guatemala tienes que asumir ese rol, tal vez no el liderazgo, de coordinación y consenso dentro de la diversidad, que es lo que me ha tocado hacer a mí en la coalición y es lo que quiero hacer en la municipalidad. Porque la polarización que nos ha dado este caos y este abandono en el que vivimos. Entonces yo quiero construir esos puentes, encontrar esas bases mínimas de consenso. Tengo fe en que a pesar de todo se va a lograr. Tú hablaste del alcalde Siero, yo veo que su gestión ha sido interesante, ha hecho un plan de ordenamiento territorial, ha invertido donde no se ve, en banquetas, en temas que sí le sirven a la comunidad. Podemos tener una diferencia radical en su postura ideológica, lo que sea, pero sí hay un material ahí para construir. Yo apelaré a cada uno de los alcaldes que queden y al gobierno central para que efectivamente en conjunto logremos esos mínimos comunes. Y creo que es importante mantener primero la transparencia permanente de tu gestión para con los ciudadanos y luego contar con ese respaldo ciudadano, porque sin ese respaldo ciudadano difícilmente podemos llegar a estos consensos. ¿Cuál sería el proyecto central? Incluso piénsalo si quieres desde la perspectiva distrital, metropolitana, ¿cuál sería el proyecto central de movilidad? El que tú plantearías como, no como la única solución, porque obviamente las soluciones tienen que ser integrales, pero igual que ha sido esta cosa del teleférico. Qué cosa más espantosa, ¿verdad? Esta cosa del teleférico fue como el gran proyecto que se planteó en Congreso y donde gastó capital político este alcalde, que no le salió finalmente. Yo creo que su objetivo era que tuvieses las canastitas visibles ahora. Otra vez, ¿verdad? Un proyecto visible, pero totalmente irrisorio, como los busitos eléctricos de Cayela. Sí. ¿Qué harías? ¿Cuál es el central? ¿Cuál es así como dices? Son fases, porque todo es importante, pero el más importante en la fase número 1 es rediseñar el BRT, el bus de tránsito rápido, que se ha probado que en las ciudades muy similares a las nuestras es el transporte o el modo de transporte más eficiente y con la menor inversión. Entonces, ¿quiénes son esas ciudades? ¿Bogotá? Bogotá, ¿cómo se llama? Curitiba, en Brasil. ¿Y por qué son similares? Perdón la ignorancia, ¿por qué son similares? Por la cantidad de población y de distancias, exactamente. Entonces son buenos ejemplos para aprender qué hacer y qué no hacer también, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, en Medellín, y en Quito también se ha hecho un trabajo lindo, en Bolivia también, donde los teleféricos sí tienen sentido porque te conectan en áreas de topografía que lo necesitan. Sí, no en la Roosevelt, ¿verdad? No en la Roosevelt en absoluto. Ahí necesitamos un transporte masivo. Entonces, bueno, primero arreglar el BRT. O sea, digamos, BRT significa que tú el Transmetro, agarrarías Transmetro, conectarías las líneas como Dios manda. Así es, en vías harías exclusivas. Más exclusividad. Sí, porque generaría toda la red. Yo soy personalmente culpable de meterme en la vía del pero porque es que nadie te hace cumplir las normas, porque estamos en un abandono total. Entonces tú harías esas vías exclusivas, supongo que harías más, ¿verdad? Serían muchos más viajes. Sí. Y uno de los problemas es que no están
suficientemente conectados, ¿no? Las líneas, así digamos, es, de ese Primero que sistema. se desarticuló el sistema de tarjeta en el que tú podías transferirte de una estación a otra línea sin tener que bajarte y volver a pagar. Entonces, hay toda esa logística de planificación técnica que es necesario. Pues el BRT se puede. Porque sí, se puede. Con los recursos que tú tienes. Acuérdate que tenemos la restricción esta de que no hay pisto, no hay tanto pisto en la municipalidad, ¿verdad? Sí, pero también hay mucho presupuesto que se desvía, ¿verdad? Entonces tenemos que reencauzar. O sea, ¿sí crees que con lo que hay sí se podría hacer por eso te digo remake que tremendo esa es de esto? la fase primera que hay que hacer porque es la más factible de hacer en cuanto a cosas técnicas y de inversión. Y después, bueno, también un tema de infraestructura que ahí vamos otra vez con el gobierno central, que es el anillo periférico real, no también terminar el anillo periférico original, pero que ya quedó central, ¿verdad? Para poder eficientizar y no afectar tanto al transporte público. En Madrid es la M30, ¿no? Que es el que quedó más centro, y es la M40. Tú estás hablando de construir la M40. Exactamente, que es un proyecto a nivel nacional, ¿verdad? Pero que lo tenemos que... Eso ya está diseñado, está trazado, ya se sabría por dónde hacerlo, ya hay estudios no exactamente, técnicos, ¿no? Ahí faltan, la topografía es compleja acá, entonces habría que hacerlo en conjunto y con toda la asesoría técnica correspondiente. Y hay otro proyecto que yo siempre soy temerosa de hablarlo porque lo hemos discutido muchísimo en la mesa técnica que me asesora y con los que trabajamos el programa municipal, que es el metro subterráneo. Mis técnicos se oponen porque es una inversión 8 veces más cara por kilómetro que un BRT. Pero también yo tengo la visión de que es importante tener una visión a largo plazo. La ciudad sigue creciendo y el metro tiene una serie de efectos positivos asociados en cuanto a generación de empleo durante la construcción, la planificación y luego ya en su gestión ya funcionando. Uno de esos, el que más me gusta a mí, es que en cada punto de estación de metro se genera o se detona una economía local que beneficia muchísimo a los barrios y a la gente. Y entonces, en algún minuto tenemos que empezar a pensar en grande, como lo hizo Manuel Colomargueta con un periférico que posiblemente en los años 70 no se justificaba y que ahora sí necesitamos empezar a generar. También se avanza por fases. En ese primer eje, que Semilla lo propone desde Misco al Obelisco, que sería interesante. Además, es un efecto psicológico. Pero ahí sí tendrías que irte con Banco Mundial, sí, tendrías que irte con BID, sí. Tendrías que irte, y es un proyecto de Estado, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tan factible lo verías que poder conseguir el dinero? ¿O crees que te bloquearía, digamos, el Estado, hablando de proyecto de Estado? Claro, si yo pienso en que va a ser Bernardo el presidente, pues ya caminamos juntos la ruta y ya sabemos cómo hacerlo. Bueno, digamos, quién sabe, quizá Bernardo no sea presidente, imaginemos que no es presidente. Sí, yo creo que sí, te digo, a mí el reto de generar esos mínimos comunes me parece imprescindible y tengo la necesidad de poder hacerlo. Claro, si el reflejo es Bogotá ya va por su segunda línea de metro, ¿verdad? Mira, Panamá ya tiene más de 2 líneas de metro y se puede. Aparte, Daniel, lo necesitamos hacer porque para entender cómo está esa infraestructura subterránea de los colectores, para poder separar las aguas negras de las aguas de lluvia. Hay que entrar ahí. Sí. Entonces, mejor si lo hacemos pensando en un proyecto. Está la ciudad llena de agujeros. Sí. Sí está. Sí. O sea, sí tenemos... el único momento que yo creo que prácticamente todos mis tíos de Irlanda me escribieron fue el famoso agujero ese que se hizo en zona 3, ¿verdad? No, en zona 6 y en zona 2 hubo... Pero el enorme, ¿se acuerdan hace años? Sí, eso fue en zona 6. Si no estoy que por cierto es esa imagen del enorme agujero ese que salió... Yo luego le expliqué a parientes míos de otros países que ese gobierno se había reelegido y no se podían creer que ese gobierno se hubiese reelegido después de un agujero inmenso en medio de la ciudad, digamos. Sí, Guatemala. Que eso sí dio la vuelta al mundo. O sea, si quieren saber, alguna vez pensó alguien de fuera en la ciudad de Guatemala, pensó por el agujero, no pensó por nada. No, y no puedes vivir con ese temor permanente a que en tus pies se te va a caer el piso, ¿verdad? Eso es... Pero una vez más, solo una cosa, sería entrar y serían un montón de recursos. Serían un montón de recursos, pero en algún minuto hay que entrar a hacerlo. O sea, yo creo que son fases. Y ¿sabes qué es clave? Es la comunicación, porque la gente
entiende y te da el compás de espera si tú le explicas literalmente qué es lo que tienes que hacer, cómo se van a invertir sus recursos. Y eso es prioritario. O sea, si tú me preguntas, el primer eje para mi programa es esa transparencia y es esa participación ciudadana en que los proyectos los construyamos verdaderamente de forma colaborativa. Hemos hablado de movilidad, hemos hablado también de agua. ¿Qué hacemos con la basura? La basura, otro temazo, ¿verdad? Pero efectivamente... sí, me vienen a buscar, me voy. No es a ti. Esos son los de la DEA, vienen a buscar a otros. Sí, de la DEA, no es a mí. Algún candidato a diputado seguro que está temblando ahora mismo. Ay, sí, o a un ex presidenciable. Puede ser. En fin, ¿en qué estábamos? Antes de la DEA estábamos en basura. Sí, ¿no? el manejo de desechos. Mira, también es un proyecto por fases, pero creo que justamente es importante estos proyectos complejos empezar a entenderlos en pequeños pedazos. Es importante saber que en agosto se pone en vigencia un acuerdo gubernativo que nos va a empezar a educar desde casa, donde vamos a tener que entregar la basura al recolector normal, separada en reciclables, no reciclables y orgánicos. Ya teniendo esta primera preselección de desechos, nosotros queremos implementar una serie de pequeñas plantas de tratamiento que yo llamo subestaciones en las áreas periurbanas de la ciudad. ¿Qué hacemos con esto? Primero, eficientizar todo el tema del transporte, ahorrar en el transporte, porque entonces la basura va a llegar a estas subestaciones donde efectivamente se va a hacer el segundo o la segunda clasificación de desechos, donde ya los desechos no son desechos, sino que efectivamente tienen un valor porque los vas a reciclar de una manera más sistemática, donde lo que no se puede reusar lo vas a convertir en combustible, donde hay estas lagunas de tratamiento de los líquidos lixiviados y donde vas a empezar a trabajar con la comunidad generando estas composteras a nivel comunitario municipal que te van a permitir no solo generar huertos urbanos con los vecinos, sino que también mantener hermosos los jardines que deben seguir manteniéndose hermosos. Esto desfoga entonces y permite que solo los desechos de último destino lleguen al basurero de la zona 3, aliviándole una carga enorme, y esto en todos los municipios alrededor de la metrópoli. Y el basurero, que de hecho recientemente ha tenido como un refresh y lo han mejorado en alguna manera, todavía tiene la posibilidad real, o la necesidad real más bien, de mejorar su funcionamiento y tecnificarse de una manera más adecuada. Es urgente que esto suceda porque seguimos contaminando los ríos y el Caribe hondureño, entre otras cosas, y el lago de Amatitlán por la otra vertiente. Entonces, es una manera de abordar el proyecto. Otra vez, tiene que ser en conjunto con los municipios del área metropolitana, y de hecho, AMSA tiene recientemente inaugurado un modelo de estas subestaciones de las que yo te hablo. Entonces, vamos avanzando, y en la manera que enfoquemos los recursos hacia donde se debe, podemos mejorar ese tema tan crítico también. Una de las cosas que me parece más originales a mí personalmente de la ciudad es el tema de los barrancos. Ah, sí. O sea, hay un valor, siento yo. ¿Tú sabes qué recuerdo yo siempre de niño? Es Dublín y los parques de Dublín. O sea, tú estás Tengo que ir a Dublín. En medio de la ciudad. Tienes un parque inmenso. O sea, olvídate de Central Park, es una babucha en comparación con Bushy Park, que es al que yo iba siempre. Y me da la sensación de que esos espacios podrían ser estos barrancos maravillosos, llenos de vegetación que tenemos. ¿Qué podemos hacer con los barrancos? Que siento yo que nos ha hecho gran cosa. Gracias por hablar de eso, porque ese es mi proyecto favorito. Aquí mismo tenemos un barranco precioso. Realmente hemos maltratado. Y hay que decir una cosa, hablando de esa comparación con el exterior. Yo creo que el guatemalteco no se da cuenta, y el habitante de Ciudad de Guatemala, el valor de tener la vegetación que tiene esta ciudad. Sí. O sea, yo recuerdo siempre Navarra en España, como le ponían premios de la ciudad más verde, y tienen que ver. Es tristísimo al lado de lo que hay en Guatemala. La ciudad de Guatemala, el área metropolitana, es espectacular en términos de su vegetación. En general. Y es un privilegio tener esa clase de pulmón en una ciudad de 1 millón de personas, o más de 1 millón de personas, ¿no? Sí, no, es maravilloso, tú lo has dicho muy bien. Somos uno de los países más megadiversos del mundo, y eso se ve en las áreas urbanas a través de los barrancos. Ahí hay un potencial totalmente abandonado. Hay una generación de tal vez nuestros papás que en Guatemala no iba al barranco, sino que barranqueaba.
el nombre se convirtió en un verbo, era una acción donde efectivamente tú salías y te comunicabas con el amigo del barrio a través del barranco o te perdías en el barranco, eran otros tiempos. Jugabas en el barranco. Los barrancos no estaban tan contaminados como ahora y no se habían estigmatizado como ahora. Entonces, otra vez tenemos que hacer un cambio de mentalidad importante, pero sobre todo tenemos que tener la suficiente capacidad para liderar y transformar verdaderamente esta ciudad en la ciudad más verde de Centroamérica o de América, con ese potencial que sabemos está ahí. Los barrancos son los que nos permiten respirar este aire porque no hay ningún control de emisiones en esta ciudad, sin embargo todavía respiramos un aire saludable gracias a esas reservas ecológicas. Ahí encontramos la posibilidad de nutrirnos de agua, porque antes los ríos superficiales eran aprovechados para el consumo humano, o sea que hay que empezar a cumplir otro acuerdo gubernativo que no se cumple, que es el 236-2006, que obliga a las municipalidades a manejar adecuadamente los lodos y tratar las aguas antes de devolverlas. Ese es un reto. Pero por otro lado, efectivamente, empezar a entender que tenemos que invertir en los barrancos e invertir la idea que tenemos, que normalmente aquí los vemos, como irregulares, inseguros, y que además son los divisores de las diferentes áreas. El potencial enorme y que además puede ser icónico para ir generando una marca ciudad es poder transformarlos en conectores entre zona y zona a través de puentes ciclo peatonales que te permitan ir de una zona a otra caminando o en bicicleta. Y eso es sorprendente, esta ciudad, ¿no? O sea, tú estás aquí y te dicen, eso es la zona tal. Sí. Pero si yo tengo que ir a la zona tal en mi carro, tengo que hacer minutos. No sé qué, bajar Exactamente. Es tan fácil evidenciarlo. Y son 4 horas de trayecto, porque encima hay un tráfico absolutamente infernal. Puentes. ¿Baratos? Baratos, porque además... O son caritos y por eso nunca no se han hecho. No, ¿sabes lo que dice la MONI? Que es uno de los proyectos que nosotros hemos propuesto durante años y que nos han cerrado las puertas. Lo que dice la MONI actual es que los barrancos en su mayoría están en manos de propietarios privados, cosa que tampoco es tan cierta porque las riberas de los ríos son de todos, ¿verdad? En fin, aunque así fuera y así es, la municipalidad tiene la capacidad y la posibilidad de generar incentivos de transformación en conjunto con los propietarios, ¿verdad? Y quién no quisiera poder aportarle de esa manera a la ciudad. Sí, ¿para qué quieren los barrancos los propietarios? Exactamente. Que están ahí recibiendo lodo todo el día. Y lo que sucede es que cuando eso se logre... Se compran las... Mira, es que tú les puedes dar, si son desarrolladores, transferencia de edificabilidad de tal suerte que lo que supuestamente van a perder dándole espacio para ese puente, lo pueden compensar construyendo un piso más en alguna otra zona donde estén desarrollando. Hay estrategias interesantes para planificación urbana. ¿Cuántos puentes construirías? Este plan de cuántos Mira, puentes solo hay 2 zonas en la ciudad que no tienen barrancos, la zona 4 y la zona 9. Todas las demás tienen muchísimos puntos de encuentro, entonces yo creo que podemos seguir sumando, no tengo la cantidad exacta. Pero podrían ser 20 puentes, 30 puentes. Ya, y mira qué lindo. Entonces, ¿qué hacemos? Convocamos a un concurso con estudiantes de arquitectura para diseñar el puente icónico que le dé la marca ciudad a esta ciudad como la ciudad más conectada y verde. Un poco el fenómeno de Barcelona, que tenía su costa y su mar totalmente abandonado, un área industrial. Vino, y hacen esta extensión. Exacto, vino la visión y se dieron cuenta del potencial que tenían y ahora eso es icónico y significativo. Y digamos, hay muchas quejas de Barcelona en los últimos años. Yo viví ahí, es una ciudad maravillosa. Maravillosa. Lástima el equipo que tiene, pero aparte de eso, la ciudad es espectacular. Espectacular. Sí. No, y se habla mucho de esa extensión, de ese proyecto que de alguna manera conquistó el mar, ¿verdad? Exacto, y generó un espacio público maravilloso. Y los barrancos tienen ese potencial de transformarse en lugares seguros de encuentro para desarrollar proyectos de cultura, de convivencia, de deporte. Así que, como te digo, tenemos material y capacidad humana. Y no solo hablo de técnicos, sino también de la comunidad. Y tenemos el potencial maravilloso de estos barrancos que efectivamente tenemos que invertir en plata, pero sobre todo reinvertir la visión que tenemos de ellos. Ahí hay una vía segura de transformación. ¿Dirías que en términos de cultura mantendrías todo eso que ha hecho la actual administración, que sí, yo creo que es lo más apreciado que hay de parte de la ciudadanía? Yo creo que es importante reconocer esa labor. Por supuesto que ha tenido historias muy negras, como el abuso del profesor de la orquesta municipal, que fue rápidamente ocultado y él salió fuera del país. Es un fantástico artículo de
en su momento lo publicó ¿quién? Plaza Pública, puede ser, o Nómada. No sé, no Nómada puede ser, sí. Nómada. No, y fue un buen artículo. Bueno, eso es dolorosísimo. Claro, es que eso es real. Entonces, eso es tremendo, ¿verdad? Pero bueno, eso es un caso de mal manejo de una chichincle que lo protegieron y ya está, ¿verdad? Pero en términos de la política pública. Yo reconozco que la labor que se hace y para poder tener esos espacios de creación de los jóvenes que ahora son músicos o bailarinas, eso hay que mantenerlo. Lo que sí hay que hacer primero es ampliarlo y mejorarlo. Y luego sí o sí quitarles el tinte clientelar, que es por lo que lo hacen. Lo mismo que las carreras de la ciudad, que es un evento maravilloso y que debe seguir sucediendo, pero sin ese enfoque clientelar, definitivamente. Y los tamales y los tamales. Me preguntaban si iba a tener a mi marido desempacando pero tamales. Claro, la idea entonces es mantener el cuerpo de funcionarios públicos que hacen esta clase de proyectos. Claro, y no partir de cero, porque hay gente que sí sabe y lo está haciendo bien. Quienes están ahí por compadrazgo, por pagar una plaza, todos esos evidentemente no se va a tolerar. Fuera. Pero la gente que sí es capaz, y a nivel ¿Y cuántos técnico calculas que van a ser parte? Tengo idea, porque no. Habría que llegar y ver quién cumple con esos requerimientos. Exactamente. Hay otros proyectos que también son muy interesantes, como los TEC que ha desarrollado la MUNI. Creo que es muy importante porque además se puede multiplicar y transformar en esos espacios seguros en asentamientos, al estilo de las bibliotecas de Medellín, otra vez, donde se lleva la mejor arquitectura, la mejor tecnología a los asentamientos donde el Estado no llega. Eso es una estrategia maravillosa para poder llegar a convocar a más jóvenes y que se les pueda capacitar también. Unas últimas palabras, ya nos hemos pasado un poquito del tiempo que hemos hecho, pero unas últimas palabras sobre por qué habría que apostar. Porque yo te voy a ser muy sincero. Ajá. Si yo soy un votante, que no lo soy, porque no puedo votar, aunque vivo en esta ciudad desde 15 años, no me dejan votar. Sí. Que creo que eso sí se podría cambiar, ¿verdad? También. A los extranjeros residentes. Con más de 5 años yo creo que ya dejarles votar en las municipales, no me voy a meter en las demás, pero en las municipales. Me parece que es frustrante no poder votar. Que es algo que pasa, en España pasa, que un residente extranjero puede votar en las elecciones municipales, ¿verdad? Me parece que es más que razonable dejarnos votar. Pero yo no puedo votar, pero pensaría, quiero sacar a estos. No quiero que sigan los mismos. Llevan demasiados años. Los problemas están ahí, la ciudad está empeorando, quiero cambiar. Pero entonces entras dentro del ámbito pragmático. Sí. ¿Qué es más probable que pase? ¿Cómo convencerías a los que dicen, sí, me encanta, qué buenas ideas, 20 puentes que unan que uno se ilusiona cuando escucha esas cosas, ¿no? 20 puentes que puedan unir peatonalmente la ciudad, etcétera, etcétera. Pero ni Óscar no va a ganar. ¿Qué les dirías? Yo diría que es posible que ganemos y que hoy tenemos la oportunidad única de cambiar la historia. Creo que es importante, primero, que se informen, que se sepa distinguir quién es más de lo mismo o el unionismo 2.0 que tú hablabas. Es importante entender que a nosotros particularmente lo que nos da validez es esta capacidad o esta autenticidad de dónde venimos, que a la vez se combina con una capacidad técnica cierta y sobre todo con un compromiso que está disponible ahí para cambiar la historia. Así que este 25 de junio, eso sí te lo van a decir todos los que se sienten acá, tenemos la oportunidad única de, efectivamente, de cambiar a los mismos de siempre, de saber discernir quién es el continuismo, que es solo maquillaje, y apostar por un cambio radical, un cambio diferente, un cambio auténtico y representativo que nos puede dar luces para transformarnos verdaderamente en la ciudad que merecemos. Así que voten en la casilla 18, papeleta rosada, los 3 logos de Semilla, URNG y WINAC, con firmeza, con cuidado, pero con convicción y sobre todo con mucha ilusión, porque el cambio se puede. Muchísimas gracias, Ninouska, por haber estado aquí con nosotros. Y ustedes recuerden suscribirse a los canales de YouTube de Tangente, los canales que tenemos abiertos en las distintas plataformas de podcast, desde Spotify al cualquiera, al suyo favorito, y síganos en nuestras redes sociales, Tangente GT. Nos vemos por aquí en siguientes entrevistas.